Hablaremos de un tema de la conquista de América. La traición de Cristóbal de Olid. Allá por el año 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán y habían caído Moctezuma y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no es el jugador Cuauhtémoc Blanco, sino creo que era el sobrino de Moctezuma, que era más aguerrido que Moctezuma, que veo que medio iba para atrás. Y fue sucesor, desde luego, ¿no? Cortés tenía intenciones de avanzar en su conquista hacia el sur. Uno de los objetivos principales era descubrir el estrecho que, según se conjeturaba, debía conectar el Atlántico con el Pacífico. De hecho, no hay tal estrecho, y cuando lo hay, ya uno se cansó. El único estrecho que hay es el estrecho de Magallanes o el ingrato paso de Drake, que bueno, cuando usted llegó ahí, ya está. Ese no vale, no se cuenta como estrecho porque ya terminó el continente. Los españoles ya habían captado la proximidad entre un océano y otro en América Central, especialmente con Vasco Núñez de Balboa, que había hecho importantes descubrimientos, entre ellos el descubrimiento de que había otro océano, al que él llamó Pacífico. Los geógrafos españoles no podían creer que se interpusiera entre ambos océanos una barrera tan tremenda sin el más mínimo estrecho. No veo por qué no podían creerlo, como si existiera una lógica en la conformación de los continentes, como si los continentes estuvieran hechos para favorecer la navegación comercial. O con una medida máxima o mínima. Claro, que si hoy, ¿cómo va a ser tan grande? Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Las cartas de Cortés tocaban frecuentemente ese tema. Leo una carta que Hernán Cortés le escribió a Carlos V, porque estamos al tanto de esa correspondencia. Hemos interceptado incluso esa correspondencia, y aquí tenemos años de trabajo. Ahí está. Su Majestad puede tener la certeza de que ansío descubrir ese estrecho. Pospondré todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo. Y ya está. Sí, objetivo. Firmado Hernán Cortés. Bueno. Cortés ordenó que se preparara una expedición para encontrar la conexión oceánica. Dicha expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olid, un oficial que había comandado una de las divisiones del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, era andaluz, en 1488. Aquí tenemos también, hemos interceptado las minuciosas instrucciones que Cortés le dio a Olid. En realidad le dijo que partiera hacia el sur, hacia Honduras, y que estableciera allí una colonia de donde saldrían expedicionarios en busca del paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios ni guerras, que se buscara, ya que estaban, oro y plata, porque había informes que aseguraban que el país estaba lleno de oro, tanto que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes. Siempre decían eso. Otra orden decía que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y no consentir en sodomías ni sacrificios. Otra instrucción indicaba que debían destruirse todas las casas en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según creía Cortés, para engordarlos y comérselos. Sí, la idea que Cortés tenía de los indios. Y por último, en todas partes debían levantar cruces, una tras otra. Cristóbal de Olid se despidió de Cortés el 11 de enero de 1524 y empezó su aventura. Anduvo primero por tierra y después navegó hacia La Habana. Me dirá cómo va a encontrar el estrecho intercontinental en La Habana. No, ahí fue para partir después por mar hacia Honduras. Y conforme pasaban los días, le importaba cada vez menos encontrar un paso entre los dos océanos. Tipo, cada tanto pensaba, ¿y a mí qué me importa? Resulta ser que en la travesía, Cristóbal de Olid se hizo amigo de un hombre
que iba acompañándolo como maestre de campo. Se llamaba Pedro de Briones, un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a Olid con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Le dijo además que esas riquezas podían ser suyas, que no tenía por qué entregárselas a Cortés, del orden de, che, ¿qué te parece? Nos agarramos la guita para nosotros. Le hizo la cabeza. Claro, ¿qué le vamos a mandar a Cortés? ¿Qué me importa? Bueno, en realidad muchos hombres de aquella expedición tenían la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México, digo, del acuerdo, ¿no? Olid entró en el litoral hondureño dispuesto a traicionar a cualquiera. Dice, tenía un cartel acá que decía, traiciono. Entro en cualquier componenda. Que yo tengo una remera que uso para ir a los bailes. La expedición de 160 hombres tuvo muchísimos problemas. Anduvieron por el barro, se les hundían los caballos, se agarraron el paludismo, había unos mosquitos gigantes que te arrancaban un pedazo y se le iban a comer a los árboles. Especialmente en la costa, que luego pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco, dijo que era una jurisdicción independiente y se autoproclamó gobernador. Creyó que como estaban tan lejos de México, se podía quedar ahí tranquilamente. Cortés, mientras tanto, esperaba noticias. Pasó un año y nadie le decía nada. Sobre el estrecho, ni sobre el oro, nada. Al fin se enteró que había sido traicionado. Parece que un tipo llamado Gonzalo de Salazar, que había participado de la escala, lo había visto a Olid en La Habana, ya había escuchado algo. Había escuchado cómo se empezaba a fraguar la desobediencia y viajó a México para denunciar este asunto a Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, nada menos, que Cortés le ordenó a su primo, Francisco de las Casas, que lo fuera a buscar a Cristóbal de Olid y que lo trajera engrillado a México. Francisco viajó con una tropa, ¿no? Pero naufragó y cayó él mismo en manos de Olid. En vez de apresarlo a Olid, Olid lo apresó a él. Cayó él junto con otro también enviado pero por la corona, Gil González Dávila. También cayó preso cuando intentó inmiscuirse en el pequeño estado de Olid. Estos dos prisioneros no tenían una vigilancia muy pesada, lo cual hizo prosperar una conspiración. Ambos se pusieron de acuerdo para matar a Olid. Como eran hombres de alcurnia, Olid les permitía cenar con él. Conversaban, ¿no es cierto?, acerca de Cortés, de las viejas excursiones que los tenían en un mismo bando. Esas conversaciones se repitieron mucho, la vigilancia ya estaba medio relajada, así que un domingo a la noche empezaron a beber vino. En determinado momento Olid fue atacado por las Casas, que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía. ¿Cómo de escribanía? Sí, para abrir los sobres, eso. No, siempre tienen una farinera por si alguno se hace el loco. Esos son los famosos cuchillos de escribanía. No, ¿viste? ¿O no me cree? Y me parece raro, pero... Sí, a mí también, sí. Pero... mientras tanto, González Dávila lo hirió al mismo Olid, pero con una jarra. Con una jarra es más difícil. Uno le clavaba en la garganta, el otro con una jarra le con pegaba. una jarra juntaba la sangre. Pero Olid no murió. Consiguió huir al monte en general, ¿no? Los guardias desprevenidos fueron amenazados de muerte y no reaccionaron. Francisco de las Casas y González Dávila se hicieron dueños del lugar y todos los seguidores de Olid siguieron sus órdenes, porque Qué desastre lo que ahí estaban. se daban vuelta cada rato. ¿Cómo puede ser? Al final aplicaron la pena de muerte a quien supiese de Olid y no lo denunciara. Entonces un clérigo se presentó pidiendo por la vida de Olid en su nombre antes de entregarlo. Al final el crédito lo apretaron. ¿Qué hicieron? Lo apretaron y el clérigo cantó. Cristóbal de Olid fue hallado en el monte, le curaron las heridas
lo condujeron a la colonia y allí lo degollaron. ¿Para qué le curaron las heridas si le iban? Le hubieran dejado... Por desobediencia, ambición e ineficacia. La mitad del género humano tendría que ser decapitada. Era el año 1534 y Cristóbal de Olid tenía 36 años. Las cosas se hacían rápidamente, ahora no como hoy, que a los 36 años todos viven con la madre. Es verdad, ya había hecho de todo. Ese moría más temprano también. Bueno, Señores, hemos ido a la discoteca. pero este tema al discotecario no lo puede tener. ¿Le gustó el asunto de que lo emborracharon? el tipo? Sí. Al discotecario le gustó porque él también le pega al alpiste, que es un contento. Entonces me dio el tango que se llama precisamente Esta noche me emborracho. Ah, sí, pero no tiene nada que ver con esta historia. ¿Cómo que no va a tener? Esta noche me emborracho, dijo Olid, tomaron vino, se emborrachó y lo mataron. Para mí sí, tiene todo que ver con esta historia. Me parece que es muy... Si usted lo piensa bien. Bueno, me voy a escuchar la letra, a ver si coincide. No, la letra no dice ninguna cosa. Y entonces quedó de... Pero va a ver. Bueno, Va a ver, aunque la letra no diga nada y la música menos, el espíritu, como me dijo uno. El espíritu que tiene que ver. Flaco, poneme las notas. La onda. Bueno, canta Charlo, nada menos. El gran Charlo, Esta noche me emborracho. Adelante.